recordemos que un contrato atípico pues no se encuentra reglamentado en la norma jurídica, pero se puede establecer, ¿sí?, de acuerdo a la voluntad de las personas. En el año del 2018 pues nace a la vida este decreto, ¿sí?, y se le da con el decreto 1-2018. Sí, y empieza a nacer o nace a la vida jurídica lo que es el contrato de factoraje. Es ahí donde deja de ser un contrato atípico y se convierte en un contrato típico, porque ya pues, tiene sus propias normas jurídicas, el cual es regulado en Guatemala. Podemos decir o establecer, aquí hay una interrogante en esta diapositiva, que es la ley de factoraje que contiene. Es el medio del contrato de factoraje en el cual un comerciante o un fabricante cede realmente una factura u otro documento, ¿verdad?, de crédito a una empresa a cambio de un anticipo financiero, ya sea este total o parcial. Entonces, este decreto 1-2018, pues aquí tenemos todo lo regulado a lo que es el contrato de factoraje. ¿Sí? Continuemos en lo que es nuestra clase del día de hoy. Podemos decir que el contrato de factoraje es un convenio de efectos permanentes establecidos entre el contratante, según cual se compromete a transferir el factor o parte de facturas que posee de terceros deudores y asimismo poderles notificar esa transmisión. Como contrapartida realmente del factor se encarga, ¿verdad?, de efectuar el cobro de estas deudas, de garantizar el resultado final, incluso en caso de morosidad, el deudor, y de pagar su importe, el bien por anticipado. La fecha fija realmente o la mediante esta deducción, ¿verdad?, de los gastos de la intervención. Tenemos esta definición, ¿verdad?, doctrinaria entonces de lo que es el contrato de factoraje, el cual pues es muy similar a lo que encontramos en la norma jurídica establecida. Recordemos entonces que un contrato de factoraje es aquel en el cual se realiza un convenio, ¿verdad?, entre las partes, y una de estas partes pues se compromete a pagar o a transferir parte, ¿verdad?, de las facturas como garantía, podríamos decir, y pues en el cual pues se les va a notificar o también la transmisión de estas facturas. Más adelante pues tengo un ejemplo aquí con diapositivas para que tú me puedas entender mejor acerca de lo que es el contrato de factoraje. Continuemos. Si tienes a la mano ahí el contrato o la norma jurídica, ¿verdad?, del decreto 1-2018, por favor, es hora de que empecemos con nuestra norma jurídica. Pues aquí encontramos la definición también de lo que es un contrato de factoraje. Y pues nos indica que es un contrato en el cual el vendedor o cedente cede a favor de un factor, ya sea total o parcialmente, uno o varios derechos de crédito, para que éste pueda realizar una o varias funciones de crédito.
Entonces, esto está fundamentado en el artículo 2, literal F del decreto 1-2018. Si quieres tomar nota para devenir, y pues si no tienes a la mano esta norma jurídica, pues venir y después, dentro de unos momentos, cuando terminemos la clase o cuando el día de hoy tú termines, ¿verdad?, las clases, pues ir a consultar acerca del decreto 1-2018. Y voy a verificar si la licenciada habló y dijo correctamente que es el artículo 2, literal F, en el cual pues yo me puedo fundamentar acerca del contrato de factoraje. Hablemos ahora de su naturaleza jurídica del contrato de factoraje. La doctrina pues dominante reconoce que el contrato de factoraje es propio y con autonomía funcional, debido a que cuenta con sus propias normas jurídicas y el cual se encuentra fundamentado en el decreto 1-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Entonces podemos decir que la naturaleza jurídica del contrato de factoraje es de naturaleza jurídica autónomo porque tiene sus propias normas establecidas, ¿sí? No se basa o no es ayudante de otra norma jurídica, sino que tiene una ley en la cual pues ahí establece todo lo relacionado a lo que es el contrato de factoraje. Como te recordarás, al principio yo te dije que anteriormente este contrato pues no estaba regulado en la norma jurídica, es decir, que era un contrato atípico, ¿sí? Se realizaba, pero no habían ciertas normas de decir en Guatemala pues está establecido este contrato. Entonces, ahora, a partir del año 2018, pues se creó este decreto. Entonces, Guatemala ya lo convierte en un contrato típico, porque tiene su propia norma jurídica establecida. Hablemos acerca de las funciones del contrato de factoraje. Estas también las encontrarás reguladas en el artículo número 2, literal F del decreto 1-2018 del Congreso de la República. Primera función de este contrato es anticipar ciertos recursos del derecho de crédito objeto de cesión. 2. Recibir el o los derechos de crédito en calidad de descuento, como queda definido en lo que es la letra E de este artículo. 3. Poder administrar una cartera de derechos de crédito o asignados. 4. Notificar a quien al deudor de los derechos de crédito objetos del contrato, la cesión o el descuento del derecho de crédito. 5. Cobrar, ¿verdad?, en nombre propio o en nombre del vendedor los derechos de crédito objetos del contrato. 6. Proteger o gestionar la protección al vendedor contra lo que es el impago del deudor del derecho de crédito. Entonces, estas funciones pues las encontramos, dijimos, reguladas en el artículo 2, inciso F del decreto 1-2018. ¿Sí? Estas son funciones específicas por las que fue creado el contrato de factoraje. Hablemos ahora del objeto del contrato de factoraje. Recordemos que todo contrato pues tiene su objeto y este no podría quedarse sin el objeto. Entonces también
lo encontramos regulado en la norma jurídica de lo que es el decreto 1-2018 del Congreso de la República de Guatemala, siendo su objetivo los siguientes. Es, número uno, pues facilitar realmente lo que es el acceso a la liquidez empresarial. También podríamos decir que el objeto de este contrato de factoraje es en el caso, ¿verdad?, de que la ley, recordemos que es de carácter supletorio a la voluntad de las partes, es decir, que son aplicables a contratos cuya prestación principal es el cumplimiento del crédito. Un derecho de crédito a favor de una de las partes que puedan cederse. En el caso, ¿verdad?, de los títulos, su cesión debe constar en el endoso y en forma electrónica debe informarse de igual forma. Entonces, estos son los objetivos del contrato de factoraje. Pero diríamos que principalmente el contrato de factoraje, su objetivo principal es poder facilitarle a esta persona lo que es el acceso a la liquidez empresarial. Por ejemplo, cuando tú eres comerciante, ¿sí? Vienes y realizas este contrato va encaminado a la siguiente manera. Vamos a ver, antes de llegar al ejemplo, yo te voy a empezar a dar tips ahí para ver de que tú me puedas entender a llegar a la diapositiva final en el cual está el ejemplo plasmado. Cuando tú eres un comerciante y te dedicas a vender productos, por ejemplo, computadoras, teléfonos, ¿sí? Hay personas que llegan a comprarte a tu empresa. Uno lo hacen pues de manera al contado y tú miras el dinero instantáneamente, por decirlo así. Sí, pero hay otros casos en los que tú tienes que vender al crédito, ¿sí? Porque la persona pues no tiene la liquidez suficiente para pagarlo al contado. Y es aquí pues donde empiezan a surgir este contrato de factoraje. ¿Por qué? Porque si tú vendes al contado el teléfono, sí, o una computadora, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a emitir una factura contable, ¿sí? Pero si tú vienes y esa persona viene a tu comercio y te dice, mire, yo quiero la mejor computadora, pero realmente yo no la tengo la capacidad de pago para podérsela liquidar, pero a mí me urge. Entonces, tú como comerciante, pues no vas a dejar a ir ese cliente porque sabes que es buen cliente, pero que en este momento pues no tiene la liquidez. Entonces, das un título de crédito, ¿verdad? Pero recuerda que en este caso pues no vas a emitir una factura contable porque no te la está pagando al contado. Entonces, ¿qué vas a emitir? Un título de crédito en el cual pues esta persona va a establecer cuándo va a ser el plazo, ¿verdad? Porque no podemos dejar a una persona que se vaya con una computadora o con un teléfono sin deber de establecer cuál va a ser el plazo, ¿sí? No le podemos tampoco dar 15 años para que éste pueda pagar. Pongamos un plazo de 90 días o un año, ¿sí? O entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí en este título de crédito, pues vas a venir y vas a establecer el monto y el plazo. Me van a decir, este cliente me va a decir, mire, fíjese que le voy a pagar el 50% ahorita en este momento y me quedo con el 50% a un plazo de 90 días. Entonces el plazo sería 90 días. Y eso es lo que voy a colocar en el título de crédito. Pero, ¿qué pasa
en ese momento o después, a los días, yo tengo necesidad porque mi trabajo, pues mi empresa también tengo trabajadores, sí, y en el cual pues tengo que pagarles a mis trabajadores su salario. Pero yo me quedé sin liquidez financiera dentro de mi empresa. Entonces voy y doy a una institución bancaria, podría ser, que son ahora los que pues dan este tipo de contrato de factoraje. Yo vengo, voy y entrego estos títulos de crédito a cambio de que ellos me puedan dar económicamente un dinero para yo tener esa liquidez empresarial y yo pagar, por ejemplo, los sueldos que yo tengo atrasados, ¿verdad? Porque yo sé que tengo el dinero, pero en este momento, pues, estas facturas o estos títulos de crédito, ¿verdad? Son los que, pues, no me han permitido tener una liquidez financiera. Entonces, acudo ante una tercera o una institución en la cual yo entrego estos títulos de crédito y ellos a cambio me dan esta liquidez empresarial. O sea, me dan, miren, está bien, nosotros nos vamos a hacer cargo momentáneamente, ya sea total o parcial, de esta deuda y pues para ver de que se pueda continuar con su empresa. Entonces, continuemos. Tú vas a ver más adelante que también hay otro ejemplo en el cual pues me puedas comprender mejor lo que es este contrato de factoraje. Hablemos ahora de las características, ¿verdad?, del contrato de factoraje. Este contrato, pues, sus características son que es consensual, bilateral, oneroso, principal, de tracto sucesivo, típico o nominal. ¿Cuándo va a ser consensual el contrato de factoraje? Cuando basta el consentimiento de las partes para que estos sean perfectos, ¿sí? Entonces, mire, fíjese que yo no le voy a poder pagar todo al contado, pero le firmo un título de crédito. Entonces, ambas partes estamos consentiendo. Bilateral, ambas partes pues se obligan recíprocamente, ¿sí? Yo pues al terminar de pagar voy a entregar una factura contable y la otra persona pues tiene la obligación de pagarme en el plazo estipulado de los 90 días. Es oneroso porque existen ventajas económicas, ¿sí? O sea, hay dinero de por medio. Es principal porque subsiste por sí solo. Recordemos que tiene su propia norma jurídica establecida, el cual es el decreto 1-2018, ¿verdad?, del Congreso de la República. Es de tracto sucesivo porque se prolongan a través del tiempo lo que son las operaciones de la empresa para que genere pues ciertos beneficios, ¿verdad?, y se desarrolla por periodos determinados. Y por último, otra característica de este contrato de factoraje es típico o nominado, es decir, contamos con su propia norma jurídica establecida, el cual es el decreto 1-2018 del Congreso de la República de Guatemala. En conclusión, entonces, en esta diapositiva, sus características, ya puedes decir de que el contrato de factoraje, sus características son consensual, bilateral, oneroso, principal, de tracto sucesivo, típico o nominal. Hablemos ahora de los elementos, ¿verdad?, del contrato de factoraje. De los elementos principalmente personales. Este pues va a tener lo que es el factor posesionario, vendedor o cedente y lo que es el deudor. ¿Quién es la persona personal acerca del factor posesionario?
realmente es la entidad que presta el servicio de factoraje, la cual pues está sometida a lo que es la disciplina e intervención de las entidades de crédito, y su actividad pues está reservada, ¿verdad?, a los denominados establecimientos financieros de crédito, que han sustituido a las antiguas entidades de crédito de ámbito operativo limitado. Es decir, este podría ser un banco X, sí, el cual pues podríamos venir y llevar estos títulos de crédito, ¿sí? Y también tenemos el elemento que es el vendedor o el cedente, ¿verdad? Y este pues sería quien, el empresario que transmite, ¿verdad?, en exclusiva los créditos que frente a terceros tiene como consecuencia de su actividad mercantil al factor. Es decir, en este caso pues sería yo como comerciante, en el cual pues di una computadora o un teléfono, ¿sí? Y pues tengo el título de crédito y lo voy a dar al factor o al cesionario, ¿verdad?, para deber de que él pues me pueda transmitir ciertos créditos, ¿verdad? Y así pues tener yo cierta liquidez. Yo sería en este caso pues el vendedor o el cedente. Pero también aparece la figura personal de lo que es el deudor. Y el deudor, en el caso, en el ejemplo que te he estado poniendo, ¿quién sería? Muy bien, sería la persona que se lleva a cabo o que se llevó lo que es el teléfono o la computadora, ¿sí? Entonces, el deudor es el cliente, ¿verdad?, cuyo crédito se le cede al factor, ¿verdad? En consecuencia, pues no es parte en el contrato de factoraje, pero no le es indiferente este contrato, aun cuando solo sea porque cambia, ¿verdad?, la persona del acreedor. Por lo que hay que notificarle la cesión como, no como requisito de validez o eficacia, señor, pero para que sepas pues que esto se está operando al margen del consentimiento o conocimiento de lo que es el deudor cedido, sino que en tanto pues esto se notifique al deudor, este no queda obligado con el nuevo acreedor. Yo tengo que notificarle, aunque esto pues no queda obligado con el nuevo acreedor, que sería el factor o el cesionario, pero él tiene que saber de que existe este contrato de factoraje, porque a la hora de llevar a cabo pues este contrato ya de factoraje con la entidad, van a haber ciertas condiciones en el cual pues se van a estipular, ¿sí? Entonces es por eso que el deudor tiene que serle notificado acerca de las repercusiones que este tipo de contrato también en un momento dado pues tendría él. Tenemos ahora los elementos reales, ¿verdad?, del contrato de factoraje, siendo estos derechos de crédito, títulos de crédito y créditos inmobiliarios. Los derechos de crédito es donde el cedente posee el derecho del factor en virtud del contrato de factoraje. Los títulos de crédito es la condición necesaria y suficiente para poder atribuir los derechos. Y los créditos en libro, pues, son todos aquellos que se deben de cumplir con ciertos requisitos establecidos en la norma jurídica, así como también, déjame decirte, exigir, ¿verdad?, que estos pues se realicen, ¿verdad?, para poder así verificar todo que se encuentre legalmente.
Vayamos y estudiemos en nuestro Código de Comercio, en el artículo, por favor, 385. Y aquí pues, si tú te das cuenta, me habla acerca de los títulos de crédito, ¿sí? Entonces, ¿qué hay efectos? ¿Cuáles son? Entonces, me dice los títulos de crédito, según el artículo 385, dice que son documentos que se incorporan a un derecho literal y autónomo, cuyo ejercicio, pues, ejercicio o transferencia es imposible independientemente del título o los títulos de crédito en calidad de bienes muebles. Y pues aquí establece, ¿verdad?, que los títulos de crédito tienen siempre ciertos requisitos y en el cual indica, mire, un título de crédito pues debe tener el nombre del título que se va a tratar, la fecha, los derechos del título de crédito y el lugar y fecha de cumplimiento o el ejercicio de los derechos. Y estos están regulados en el artículo 386. Entonces, estos títulos de crédito, ¿verdad?, que son como elementos reales dentro del contrato de factoraje, déjame decirte que son pues necesarios que se cumplan, ¿verdad? Al igual como indica, ¿verdad?, los créditos en libros, los cuales pues también debe de cumplir ciertos requisitos establecidos en donde en la norma jurídica. Recordemos que aunque pues no sea un título, me está diciendo que van a ser en estos libros, y estos libros pues van a ser libros especiales, libros de contabilidad, cualquier libro de contabilidad en el cual pues yo voy a operar que di un crédito, pero por el hecho de que sea en libros no quiere decir que no se vaya a colocar aquí ciertos requisitos establecidos en la norma jurídica, ¿verdad? Y pues esto se hace con el fin de verificar pues que todo sea legal. Continuemos y tenemos el elemento del contrato de factoraje, ¿cuál es? Formal. Déjame decirte que atendiendo pues a la flexibilidad y agilidad, se caracteriza a estos contratos modernos, ¿verdad?, en busca de adaptarse a todas aquellas necesidades del comercio, juega un papel muy importante al principio pues de la autonomía de la voluntad. Para más seguridad, esto se realiza por escrito, ¿sí? Entonces, para así poder venir y en el caso, en un momento dado, pues esta persona no nos paga, pues nosotros tenemos unas consecuencias jurídicas que asumir. Entonces, los elementos son siempre personales, reales y formales. ¿Sí? Entre el elemento personal contamos con el factor o cesionario, vendedor o cedente y lo que es el deudor del derecho. El elemento real pues es derecho de crédito, títulos de crédito y créditos en libro, y los formales que serían los escritos. Sus características en conclusión del contrato de factoraje serían consensual, bilateral, oneroso, principal, de trato sucesivo, típico y escrito. Los títulos de crédito en general. Entonces, hablemos que se van a basar, cuál va a ser su ley principal o su ley base, va a estar en la ley de contratos de factoraje y descuento, pero también vamos a obtener la ley supletoria, que es el Código
de comercio, ¿sí? En algunos casos, pues nos va a mandar a lo que es el Código de Comercio, como pudimos estudiar lo que es el título de crédito, ¿verdad? Que nos trasladamos a lo que era el artículo. Vamos a ver si te recuerdas qué artículo acabamos de leer. El artículo 385, ¿sí? Del Código de Comercio. Bueno, entonces, esto es muy importante, ¿sí? También tenemos que los títulos de crédito para almacenes generales de depósito, su ley base o su ley principal, pues va a ser la ley de factoraje y de descuento, mientras que la ley supletoria, pues aquí dijimos que va a ser la ley de almacenes generales de depósito y su reglamento. Establecemos ahora ciertos principios del contrato de factoraje. El principio número 1 nos habla acerca del principio de universalidad de la cesión de créditos. Y este pues nos indica que es el que se pacta la obligación del cliente, en el cual pues este se compromete a ceder toda su facturación por ventas de mercaderías, prestaciones de servicios, siempre y cuando prevenga de todas sus actividades normales, presentes y futuras. Nuestro segundo principio, ¿verdad?, del contrato de factoraje es el principio de exclusividad. El factoraje, pues, nacional y en algunas modalidades se convierte en internacional también. Es como pactar la exclusividad de la actuación del factor y la prohibición al cliente, ¿verdad?, de contratar otro. ¿A qué nos referimos al menos con estos dos principios que tienes en tu pantalla? Número 1 me está indicando que el principio de universalidad me dice, mire, usted me tiene que dar todas aquellas, o me va a ceder todas las facturaciones de acerca de las ventas, para que yo pues pueda darle una liquidez. ¿Sí? No le puedo decir, entonces, mire, le voy a ceder solamente esta factura y las demás no. Entonces, porque puede ser que incluso no me alcance para la liquidez empresarial que yo debo de tener. Entonces, mire, entregue o voy a ceder todas las facturaciones acerca de los clientes que han venido este mes. El principio de exclusividad pues me indica a mí, ¿verdad?, de que este es un principio en el cual las partes pues vamos a pactar así la prohibición de que vamos a tener unas facturas en cierta institución bancaria y otras en otra. No. Si usted va a hacer el contrato de factoraje, pues lo vamos a llevar a cabo solamente en una entidad. Voy a hacer exclusivo para esa entidad. Tenemos también el principio de contrato de factoraje, el cual pues me indica a mí la transferencia de los créditos al factor. Y este pues me indica que esta es la obligación en la cual pues se ceden todos los créditos comprendidos en el contrato durante, ¿verdad?, todo el tiempo del mismo, es decir, al factor cumpliendo todos los aspectos formales exigidos por cada legislación. Entonces, recordemos que la ley de factoraje, decreto 1-2018, pues cuenta con sus propias obligaciones y sus propios derechos, ¿sí? Entonces, yo te recomendaría que pudieras leer esta ley completa. Si todavía no la has leído, pues que te prepares a estudiarla en la ley de factoraje, ¿verdad? Y les cuento, una ley muy bonita y muy interesante, ¿verdad? Entonces, este sería nuestro tercer principio y pues vamos a lo que es nuestro cuarto
principio, sí, y en el cual es el principio de garantía, de legitimidad y validez de los créditos que se ceden, y el cual es en el cliente pues debe obligarse a garantizar al factor la legitimidad y validez de los créditos cedidos, es decir, lo que implica garantizar su existencia, vigencia, validez y forma. Entonces, tenemos este principio, ¿verdad?, en el cual pues nosotros vamos a garantizar, ¿verdad?, para deber de que nos puedan dar una liquidez empresarial, tenemos que tener ciertas garantías. ¿Y cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo vamos a poder garantizar nosotros? Por medio de los títulos de crédito. Y también tenemos el principio de no transferencia en la cobranza de los créditos que se ceden. Es decir, que el cliente se debe de obligar a no efectuar bonificaciones ni convertir ésperas con donaciones ni variaciones en el monto de los créditos cedidos y en general, ¿verdad?, de abstenerse a toda inversión sin la previa autorización del factor. Entonces, estos son nuestros principios del contrato de factoraje, es decir, la transferencia de los créditos del factor, el principio de garantía de legitimidad y validez de los créditos que se ceden, y por último también tenemos el principio de no transferencia de cobranza de los créditos que se ceden. Es decir, el hecho de que yo pues voy a pactar con una institución X, ¿verdad?, el contrato de factoraje, no quiere decir pues de que después entre el contrato de factoraje yo lo llevo a cabo con el banco y pues decir, bueno, como ya me dieron a mí la liquidez empresarial, yo ya no me voy a hacer cargo de esto, ¿sí? Y hay que se encargue el banco de cobrar. No. Entonces, por eso dice principio de no transferencia en la cobranza. Tenemos ahora las ventajas del contrato de factoraje financiero. Realmente, pues, tengo como ventaja que me va a permitir a la empresa tener, dijimos, una liquidez de manera inmediata. También nuestra siguiente ventaja es que no me va a afectar su calidad crediticia ni a la deuda de la empresa. Es decir, yo no voy a venir y, miren, voy a manchar mi crédito crediticio acerca de la empresa que estoy manejando. Dicen que ahorra tiempos y esfuerzos que deberían destinarse a lo que es el cobro de esas facturas y garantizar el cobro de las deudas en cierta forma. También, pues, nuestra ventaja, ¿verdad?, del contrato de factoraje es que nos va a permitir seguir con la actividad de la empresa, ¿verdad?, y que ésta pueda financiar sus operaciones. Es decir, que voy a poder continuar porque como se me está viniendo y se me está dando una liquidez para que yo pueda venir y pagarle a los trabajadores. Tenemos ahora las desventajas del contrato financiero. Y esta, pues podemos decir que se obtiene un menor rendimiento por las ventas, ya que la entidad ofrece un precio menor por asumir el riesgo. Es decir, aquí es algo muy importante, ya que pues el banco no lo va a tomar de la misma cantidad de que estoy tomando yo. Entonces va a ser a menor precio, ¿sí? Entonces, pues esto me trae a mí cierto rendimiento en las ventas. Pero como yo necesitaba esta solvencia o esta liquidez financiera, pues yo lo voy a asumir. Otra desventaja que me trae es que esto pues se debe a un tipo de operaciones que presentan un alto costo.
¿Para quién? Para la empresa, y que en ocasiones es incompatible con los márgenes del beneficio. ¿Por qué se vuelve de tipo, es muy el alto costo, ¿verdad? Por ejemplo, tenía yo con esta persona que me debía, se había llevado la mejor computadora del año y pues costaba 25,000, perdón, y solo me pagó 5,000. Pero ya a la hora de transferir al banco, pues el banco no me va a pagar los 25,000 completos, ¿sí? Me podrá dar solo un porcentaje. Entonces, en esto estoy yo viniendo y presentando un alto costo, ¿verdad? Eso sería una desventaja al contrato de factoraje. En el caso de que la operación sea con recursos, pues existe el riesgo de que este afecte a tu solvencia. Pues debes responder por el deudor en caso de impago. Entonces, si en caso pues, el deudor no me paga, yo debo de asumir estas consecuencias. Hasta recuperar, ¿verdad? Se me había olvidado. Hasta que yo pueda recuperar el título de crédito. Hablemos ahora de la terminación del contrato de factoraje. El contrato pues, puede terminar por alguna de las siguientes maneras. Número 1, por la expiración del plazo previsto. Teníamos 90 días y la persona canceló antes de los 90 días. Por una terminación unilateral. Llega la persona y como ambas partes habíamos planeado o puesto que iba a ser a los 90 días y él pues dijo, mire, al mes o a los 2 meses ya tengo la plata, entonces por esa terminación unilateral que la parte tiene. Por mutuo consentimiento. Ambas partes nos ponemos de acuerdo y decimos, pues, estamos de acuerdo en terminar el contrato de factoraje. La extinción de cualquiera de las personas jurídicas participantes del contrato de situación de quiebra y también, pues, la insolvencia. Tenemos aquí pues, nuestros ejemplos ya acerca del contrato de factoraje. Pues, esta es una empresa factorada, sí, o sea, yo que vendo ciertos bienes o servicios que se va a prestar a quién, a un cliente, que sería la persona esta, ¿sí? Y pues paga a la empresa, ¿verdad? Al factor o financiero. Este sería el factor financiero o la entidad financiera o el banco. Y pues yo voy a venir y aquí vamos a hacer, incluso te das cuenta, hay dos facturas, ¿verdad? Hay dos flechas, perdón, en el cual pues yo puedo venir y entregar, ¿verdad? Las facturas o ceder esas facturas o dar un anticipo de esas facturas. Vayamos al otro ejemplo y pues este ejemplo espero que nos quede un poquito más claro cómo es el contrato de factoraje. Dice, imaginemos que tenemos una empresa en la cual se vende queso artesanal y vendemos a un cliente el pedido de $5,000. Este cliente, aún habiendo comprado el queso, pues pagará su factura, se nos va a pagar una factura a 90 días. Es decir, que no lo está pagando al contado. Si te das cuenta, estamos entonces ante un título de crédito, habiendo acordado con nosotros este periodo de pago. Sin embargo, pese a que nos pagarán los 90 días, nosotros necesitamos ese dinero para poder seguir desarrollando nuestra actividad empresarial, es decir, nuestros quesos artesanales. Es por ello que decidimos ir a un banco y estudiar acerca de lo que es la contratación de una operación de factoraje. Cuando llegamos al banco, pues nos aprueba
sea, nos dicen, mire, sí le voy a dar este préstamo, pero ¿qué pasa? Nos van a cobrar un 3% de interés sobre el capital. Así pues, el banco nos ingresa nuestra cuenta de capital, o sea, nuestra cuenta que nosotros tenemos como empresas. Sí podríamos ponerle nuestra empresa, no sé, se me ocurre, pongámosle queso artesanal JR. Entonces, podríamos ponerle y tener una cuenta monetaria en dicha institución bancaria. Aquí puedes ponerla de tu conveniencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya fue aprobado, dice que este capital pues va a ser depositado a mi cuenta, ¿sí? Y pues nosotros obtendremos así lo que es la liquidez para poder continuar con nuestras actividades. Y a la vez que el banco cierra pues una operación que les reporta, obviamente, ¿verdad?, de mucho beneficio para ellos. Entonces, este sería el ejemplo más claro que puedo darte del contrato de factoraje. Entonces dijimos, es un contrato que anteriormente era típico, pero ahora ya se encuentra regulado en su propia norma jurídica, el cual es el decreto 1-2018. Por favor, esto quisiera que pues tú leeras, que tú pudieras tener a tu mano la ley del contrato de factoraje y de descuento, decreto 1-2018. Y si no, pues descárgala para ver de que si te quedó alguna duda o algo, pues puedas entenderlo ahí, ya que nos faltó pues lo que son los derechos y las obligaciones. Entonces, para que tú puedas visualizar, ¿sí? Entonces, continuemos, y es hora pues también de estudiar lo que es el contrato de hospedaje, que es ya nuestro segundo contrato concerniente a la clase del día de hoy, ¿verdad? Estamos en la semana 9 de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Déjame decirte que este contrato de hospedaje pues se encuentra regulado en el artículo 866 al 873. Es un poco más práctico y más entendible, ¿sí? Porque quien de nosotros pues no hemos necesitado el de venir y salir y pues hospedarnos en un hotel. Entonces, se puede realizar un contrato de hospedaje. Aquí en la diapositiva pues tienes a una familia que se fue de viaje, entonces, y en recepción muy amablemente pues los están atendiendo, ¿sí? Entonces, estudiemos ahora nuestro contrato de hospedaje. Bueno, empecemos con una definición doctrinaria en el cual pues me indica que el contrato de hospedaje es un contrato en el cual es un acuerdo de voluntades por medio del cual una de las partes denominada empresario, o sea, el hotelero, pues ofrece a otra denominada huésped o pasajero el servicio, ¿verdad?, de alojamiento para pernoctar y además los servicios accesorios, pero sin fijar allí su residencia habitual a cambio del pago de un precio. Es decir, que este contrato a mí de hospedaje es el contrato en el cual hay una parte que se va a llamar empresario hotelero y me va a ofrecer, ¿verdad?, sus servicios para poderme alojar, para poder venir y pasar unas vacaciones, por ejemplo, o para venir y pasar, que te dijera yo, que casualmente pues me tocó que ir a trabajar a la ciudad de Guatemala y pues me dijeron, mire, fíjese que
tiene una capacitación para que ustedes puedan regresar a su lugar de trabajo. No sé si algunas veces te ha pasado, en el cual pues tú empiezas a trabajar con una empresa X, pero te dicen, miren, fíjese que lo vamos a mandar a capacitar a la ciudad de Guatemala o lo vamos a trasladar a otro departamento por una semana. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué realizamos nosotros? Venimos y contactamos un hotel para venir y poder estar solamente esos días, e incluso podemos contratar ciertos servicios adicionales, como podría ser que nos llevaran, sí, imagínate que en un departamento vayan a la capital y no conoce esta persona la capital, entonces es más factible pedir los servicios adicionales. ¿Cuáles son estos servicios adicionales? De que le lleven la comida a la habitación, ¿verdad? Porque realmente esta persona pues no conoce nada acerca de la ciudad de Guatemala. Ese sería un ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos esta definición doctrinaria acerca de lo que es el contrato de hospedaje. Fundamentémonos entonces en lo que es nuestro código de comercio. Si te das cuenta, ahí pues no aparece esta definición, está fundamentada, por favor, tomar nota, ¿verdad? De que, a ver, vamos a verificar si es el artículo 866 en donde encuentras el contrato de hospedaje. Pues aquí solo pusimos una primera parte, pero vamos a leerlo y estudiarlo todo, ya que es muy interesante este contrato de hospedaje para ti que un día te puedes convertir como empresario de hotel, ¿sí? Entonces, por el contrato de hospedaje, una persona se obliga a dar albergue a otra mediante una retribución convenida, comprendiéndose o no la alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a venir y pues voy a acudir ante un hotel para poder venir y ser albergada, pero dice que esto no va a ser de gratis, entonces va a ser una característica onerosa. ¿Por qué? Porque hay una retribución convenida. Mire, está bien, yo le presto los servicios de la habitación, pero puede venir y pedir alimentación a su cuarto, puede venir, pero a cambio, me dicen, ¿verdad?, de una retribución, o sea, económicamente. Podemos establecer que este contrato de hospedaje, ¿verdad?, dice que se va a regir en defecto de disposiciones legales o pactos por los preceptos que hubiere aprobado la autoridad competente y por el reglamento interior del establecimiento. O sea que cada hotel pues va a tener un reglamento interno, ¿sí? Ya vamos a estudiar más adelante. Para que los reglamentos se consideren aplicables, o sea que no es solamente que el hotelero pues voy a imponer estas normas jurídicas dentro de mi hotel, no, ojo aquí. Entonces dice que el hotelero deberá mantenerlos colocados en un lugar variable, ¿sí? Es decir, esta semana los coloco de esta manera, en la otra semana de otra manera, pero siempre visibles ante las personas que visiten el hotel. Entonces, visible del establecimiento, además de colocar en cada habitación un extracto de lo que sea permitible. Es decir, voy a colocar, o que si te has dado cuenta, cuando vas a hoteles, se permite esto. Entonces, si empieza, hay una hoja blanco y en el cual pues, nos indica qué es lo que se está permitido realizar en ese hotel. Por ejemplo, no podríamos ir a un hotel y hacer un baile, ¿sí?, o una fiesta, porque eso pues obviamente molestaría a los demás inquilinos del hotel. Entonces dice que esto pues no estaría permitido que lo llevemos a cabo. Entonces
tendríamos este contrato de hospedaje. Podríamos decir que un contrato de hospedaje entonces es aquel que se celebra con el fin de permitir el uso de una habitación, una casa, una cabaña, un cuarto o en general cualquier espacio destinado a brindar albergue temporal a una persona a cambio de una retribución económica. Podríamos poner entonces también, si te das cuenta, no está siendo muy limitado nuestro contrato de hospedaje, sino también nos indica, miren, no solamente es para hoteles, no. Te has dado cuenta que pues, la situación en Guatemala, pues que se ha vivido es un poco crítica, ¿sí? Entonces, es más factible venir y visitar lugares alejados en el cual pues se nos permita lo que es convivir con la naturaleza. Hay cabañas que las dan en hospedaje, ¿verdad? El cual pues nos brindan, mire, un fin de semana por tanto, ¿sí? Y ahí pues encontramos ciertos dormitorios, piscinas, todo lo ideal para poder venir y compartir con nuestra familia, ¿sí? Entonces, nosotros pagamos una retribución a cambio de, pues, que nos puedan ceder esa cabaña o esa casa de habitación. Continuemos con nuestro contrato de hospedaje. Hablemos un poco de lo que es la naturaleza jurídica del contrato de hospedaje. Realmente, pues hay quienes asimilan al depósito, pero realmente este no es un contrato de depósito. Es obvio que el contrato de hospedaje constituye algo más que un simple depósito necesario. Además, el depósito es un contrato real y se perfecciona con la tradición o la entrega de la cosa dada en custodia. Mientras que el hospedaje pues es consensual, ambas partes pues se perfeccionan, ¿sí? Tampoco es que es como sostienen unos en una locación que los servicios, si bien en el hospedaje pues se prestan servicios por parte del empresario hotelero, también se brindan el depósito de los efectos del viajero. Se realiza también un contrato de garage, entre otros. Vayamos al punto esencial acerca del contrato de hospedaje. Esto, y eso es mucho más, el contrato, el análisis, pues, está imbuido de lo que significa la industria de la hospitalidad. El hotelero no es cualquier prestador de servicios, tampoco es mero masajista o simple depositario. Es un empresario o preocupado que su cliente pues o su huésped no solo se quede enfocado conforme, ¿verdad? Sino que este pues vuelva a retornar y si es posible que los recomiende con otros. En el hospedaje pues no solo es importante el fin del contrato, sino también los medios a través de los cuales se cumple o se perfecciona. Ok, déjame decirte en esta diapositiva acerca de la naturaleza jurídica del contrato de hospedaje. En primer lugar, me está indicando aquí que este pues no es un contrato público, sino que es un contrato privado. ¿Por qué? Porque se dan entre ambas personas privadas. Solamente que uno pues va a ser llamado comerciante, empresario, es decir, el hotelero. Y obviamente cuando tú estás a cargo de una empresa, tu mejor carta de recomendación va a ser la manera tan amable que tú atiendas a las personas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si tú atiendes bien
a estas mismas personas van a recomendar a otras y cuando lleguen estas personas te van a decir, mira, es que venimos recomendados por tal persona. Entonces, te vas a sentir alegre, contento, porque tú estás haciendo un trabajo con excelencia y estas personas pues van a recomendar a otras personas. Y pues no va a haber necesidad de que estés pagando tanta publicidad porque tú al venir y ser dueño de o ser empresario o administrador de este contrato de hospedaje, pues tú te estás dando a conocer y estás dando a conocer a la empresa, ¿sí? Entonces, en definitiva, déjame decirte que la naturaleza del contrato de hospedaje es privada. ¿Por qué? Porque se dan entre dos particulares, aunque una pues tiene que ser un empresario, es decir, un comerciante en el ejercicio de su profesión. ¿Sí? Continuemos. Y pues tenemos ahora, ¿verdad?, los elementos del contrato de hospedaje. Los elementos son los siguientes. Número 1 está el hotelero o el hospedero, el albergador o el fondista. Es decir, que este es el comerciante que presta los servicios de alojamiento. Es decir, una persona X que es dueño de una empresa, una casa de habitación o una cabaña. El viajero o huésped es la persona que a cambio de la retribución paga y usa los servicios que se prestan. Es decir, una persona que viene, ¿verdad? Y pues necesita vivir temporalmente en este hotel, en esta cabaña, pasar un fin de semana con su familia. Entonces, estos serían los elementos del contrato de hospedaje y el elemento personal. También tenemos los elementos reales del contrato de hospedaje, siendo estos pues el precio y lo que es la retribución que recordamos. El precio o la retribución pues se paga, ¿verdad?, al huésped o y el servicio, o es decir, el servicio que presta el hotelero. En cuanto a la retribución, pues debemos recordar que los hoteles están sujetos al control administrativo y tienen tarifas autorizadas para cobrar, ya que el Estado pues interviene en la industria turística para fomentar y estimular su crecimiento. Es decir, que no es solamente, como te decía anteriormente y como leímos aquí en el artículo 866 del Código de Comercio, no es porque el hotelero pues quiera poner estos reglamentos. No, yo voy a redactar estos reglamentos y los voy a establecer en este hotel. ¿Sí? No, dice que hay una institución que vela, que verifica acerca de que pues tampoco se estén cobrando tarifas excesivas en esta clase de contratos o en servicios que están presentando a la comunidad. Entonces dice, miren, deben de haber, el Estado viene y hay ciertas tarifas autorizadas. Incluso para venir y emprender un hotel, pues déjame contarte que hay cierta norma jurídica en el cual pues se establece, ¿verdad? Y también tiene que ver el turismo o esta institución de turismo para garantizar y establecer cuáles van a ser las tarifas, llenan un formulario, sí, o sea, tienen que tener ciertos requisitos establecidos para venir y, como dijimos, establecer ciertas tarifas, las cuales no van a ser de que el hotel decida, bueno, yo lo voy a colocar de esta manera. No. Entonces, continuemos con nuestros elementos. Y pues tenemos ahora el elemento formal del contrato de hospedaje. Este contrato pues no se sujeta a ninguna forma en especial.
Como se dijo, el huésped solamente pues puede suscribir en un libro, entradas, o llenar un formulario, y con ello se perfecciona este contrato. Es decir, tú te has dado cuenta que cuando llegas a un hotel o llegas a una casa, pues te piden aquí el nombre, registres, le dicen, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Y tienen un libro. Ese libro también es contable y está pues instituido en lo que son todos estos documentos que les piden o les solicitan para poder dar la autorización a estos contratos, principalmente los hoteles, las cabañas, las casas de habitación. Entonces deben tener un libro y pues tener y llenar los libros de entrada, ¿verdad? Bueno, entró a tal hora y pues tiene que salir mañana a las 3 de la tarde. Con decir, ¿sí? En este sentido, pues el huésped se adhiere a los términos que se le presta el servicio o a los que están, y estos pueden contar con la tarjeta de ingreso complementada por lo que se prescribe en el Código de Comercio y Reglamento Interior del establecimiento, además de otras leyes aplicables como las del turismo o de salud. Es decir, yo entro a una cabaña, por ejemplo, me voy de vacaciones con mi familia este fin de semana y resulta que pues vamos a entrar a las 3 de la tarde en la cabaña, nos van a entrar, dar en un libro en el cual pues vamos a llenar nuestros datos, ¿sí? A la hora de que llenemos y firmemos, pues estamos perfeccionando este contrato y pues se está haciendo de manera escrita. Sí, entonces, pero a la hora de que yo también firme, me estoy obligando a dar una retribución, pero también a establecer los reglamentos que ellos me puedan indicar. Ellos pues me van a brindar las llaves de esta cabaña para que yo pueda ir con mis hijos a pasar el fin de semana, pero me van a establecer, miren, no se puede salir, no se puede poner una disco, no se puede venir y salir más de las 11 de la noche. Eso es decir, sí. Entonces, igual hacen en los hoteles. Si te recordarás, o no sé, yo creo que alguno de ustedes pues han visitado algún hotel, ya les dije, por motivos de trabajo, que casualmente están en un departamento, es lo más común, y pues les dicen, miren, el trabajo está, pero tiene que ir una capacitación a la ciudad de Guatemala. Entonces, nos vamos contentos a la capacitación y pues ahí en el hotel pues nos invitan, ¿verdad? Hay ciertas reglas, nos entregan las llaves y nos dicen, miren, no se permite la entrada después de las 10 de la noche, peor en la ciudad de Guatemala. Entonces, hay ciertas reglas que hay que cumplir, ¿sí? Entonces, este sería el elemento formal del contrato de hospedaje. Las características del contrato de hospedaje podemos decir que es bilateral, consensual, oneroso, de tracto sucesivo, de adhesión, y es un contrato complejo. ¿Por qué es bilateral? Porque se obligan recíprocamente a dos personas. Tanto el gestor como los partícipes tienen derechos y tienen pues obligaciones. Es un contrato consensual, pues se perfecciona mediante el consentimiento, ¿verdad? De ambas partes. Miren, yo voy a pagar y usted me presta los servicios. De estar en una cabaña, en una casa de habitación, ¿sí? Es oneroso porque yo voy a pagar económicamente una retribución. Es de tracto sucesivo porque esto se prolonga a través del tiempo las operaciones de la empresa para que se generen beneficios y se desarrollan por periodos determinados. Es un contrato de adhesión porque existen reglamentos. Si te recordarás, al entrar, pues yo firmé, ¿sí? ¿Y qué pasó? Me estoy adheriendo a que yo no voy a salir después de las 10 de la noche.
entonces estoy aceptando el reglamento pues que me está imponiendo este hotel o esta casa de habitación. Es un contrato complejo. ¿Por qué? Porque el pasajero no solamente quiere hospedarse, sino que también quisiera guardar una caja fuerte, ¿verdad? Es decir, muchas veces pues venimos y queremos entrar a este casa de habitación o a este hotel, pero llevamos algo de valor, una joya, el cual pues es muy valiosa para nosotros y nosotros tenemos que irnos a nuestra capacitación. Entonces, cuando nos damos cuenta, ¿verdad? La ciudad de capital pues no es igual que estar en un departamento y tenemos una joya valiosa que nos heredó nuestra abuelita, nuestro abuelito. Entonces le decimos al hotelero, mire, fíjese que yo tengo este tipo de valor, entonces será que usted me la puede custodiar o me la puede guardar, no importa que yo le pague otro dinero extra. Así el asunto es de que que se quede bien custodiado. Entonces, estas son nuestras características, ¿verdad? Del contrato de hospedaje: bilateral, consensual, oneroso, de trato sucesivo, de adhesión y complejo. Sus elementos en conclusión: personal, real y formal. Personal, el hotelero, hospedero o fondista, y el viajero o huésped. El real pues puede ser el precio o la tarifa, ¿verdad? Lo que es el reglamento, los servicios adicionales y lo que es el plazo. Recordemos que el plazo, pues no voy a estar una eternidad viviendo en un hotel, ni en una cabaña, sin ninguna casa de habitación. El elemento formal, pues puede ser escrito o oral. Sus características pues van a ser bilateral, consensual, oneroso, de trato sucesivo, adhesión y complejo. Hablemos ahora acerca de las modalidades de este contrato. Entonces, las modalidades van a ser expreso y tácito. El hospedaje va a ser expreso cuando no tiene una empresa o un establecimiento propio para ello, ¿sí? Mientras que el hospedaje tácito pues es cuando el huésped solicita un alojamiento a un establecimiento, hotel, fondo, albergue autorizado y fundado especialmente para prestar este servicio, ¿sí? Tenemos la normativa. Disposición o este contrato de hospedaje pues está regulado, número 1, por lo que es el reglamento para establecimientos de hospedaje, de acuerdo al acuerdo gubernativo, sí, 1144-83 del Palacio Nacional de Guatemala, emitido el 29 de diciembre del año de 1983. Hablemos también de que se encuentra regulado en los reglamentos o disposiciones municipales, ¿sí? Y pues no podría faltar lo que es nuestro Código de Comercio. Hablemos ahora cuando existe una terminación del contrato de hospedaje. Hay 6 maneras de que se puede dar la terminación y siendo la número 1 por el transcurso del plazo vencido. Entré hoy a las 3 de la tarde y pues indican que mañana pues estaré terminando, ¿sí? Este contrato. Entonces yo debo de venir y pues aquí se vencerá, ¿sí? En efecto, del convenio, el huésped pues podrá denunciar el contrato antes de los 15 horas del día de su salida. Es decir, puedo venir y decir, mire, fíjese que yo pues voy a estar otro día más. También dice que puede ser por violación a los pactos y reglamentos que lo regulen. Es decir, mire, fíjese que
yo pues estaba aquí, salí solo un momento y cuando entré pues ya aquí ya no estaban ciertas cosas que ustedes están colocando aquí, pues de que están siendo responsables, ¿sí? ¿Por qué? Porque establecieron un reglamento. Entonces puede ser de que por alguna violación a estos pactos o reglamentos, pues también se puede dar la terminación del contrato de hospedaje. 3. Por cometer el huésped a falta a la moral o hacer escándalos que perturben a los demás huéspedes. A mí se me indicó, ¿verdad? Se me dio un formulario en el cual pues se me especificaba de que no tenía que hacer bulla, que no tenía que venir y pues cometer una falta moral. Y resulta que yo imaginé que pues, o lo hice a breve y puse mi teléfono a todo volumen poniendo música que no era la congruente o lo acorde a lo establecido y lo que yo ya había firmado y de hecho, miren, me voy a vivir. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, pues también se puede dar por terminado este contrato. Otro también es por ausencia del huésped por más de 62 horas sin dejar o dar aviso o advertencia. Es decir, yo vengo, estoy, aparentemente iba por una capacitación de trabajo. Cuando fui a mi trabajo me dice, mire, fíjese que usted tiene que venir, irse inmediatamente al lugar en el cual va a trabajar. Entonces yo viajo, pero no di aviso al hotel en donde estaba hospedado. Entonces el hotel pues no dice que solamente me va a esperar 72 horas y si yo no doy aviso pues puede continuar, ¿verdad?, con lo que es el prestar el servicio en la habitación por falta de pago en la forma convenida. Resulta que me había dicho que yo pagara y yo no quise pagar. Le dije, mire, fíjese que le voy a pagar dentro de el día de mañana. Y resulta que llega mañana y yo no pago. Por las demás causas que convengan el artículo 871, ¿verdad?, del Código de Comercio. Entonces aquí puedes tener, ¿verdad?, más normas, ¿verdad?, de las que se establecen. Entonces, nos basamos en el artículo 871 del Código de Comercio. ¿Qué sucede si el huésped pues no quiere desocupar? Es tan preocupante porque a veces que huéspedes pues, no quieren desocupar la habitación. Hay un artículo que me indica qué puedo hacer y es el artículo 873 del Código de Comercio, en el cual pues se establece que si el huésped se negare a desocupar la habitación o a retirarse del establecimiento, el hotelero podrá solicitar auxilio inmediato a la autoridad competente para lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro trámite. Entonces, yo puedo venir y ir ante la policía y decirle, mire, fíjese que pues esto era lo pactado, pero realmente la persona pues no quiere retirarse del hotel. Entonces, pues va a venir y va a ser desalojado por la autoridad. Tenemos aquí la extracción del equipaje. ¿Qué pasa? Nos indica que terminado pues el contrato de hospedaje, el hotelero podrá extraer de las habitaciones del huésped el equipaje y los efectos personales de este mediante un inventario que formulará con intervención a lo menos de 2 testigos. ¿Por qué testigos? Porque después no pueden haber dudas ni reclamos de decir, pero usted ¿por qué los trajo si aquí había tal cosa? No,
voy a tener testigos en el cual pues me quedan o me van a garantizar siempre y cuando pues después no vaya a ocasionarse más problemas. Es por eso la necesidad de 2 testigos. Sí, que no sean dependientes suyos, o sea, que no vengan y sean trabajadores míos para de que pues no vengan y digan, es que como son trabajadores suyos, pues están a su favor. No, buscaré 2 personas independientes a la empresa. Dice que los baúles, maletas y otros objetos que se encontraren cerrados, pues se conservarán en ese estado y se les pondrán sellos que firmarán los testigos. Si 30 días después el huésped no liquidare su cuenta, ¿qué va a pasar el hotelero? ¿Qué va a hacer? Podrá vender los bienes mediante un notario. Fíjese que todo lo está haciendo de manera legal. Y el precio que se obtenga, ¿verdad? Se cubrirán los gastos de la venta y el hotelero pues una cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se depositará en una institución bancaria. Transcurrido, pasan 5 años, ya no lo hice anteriormente y mejor sigo esperando, pero transcurrido ya 5 años sin que el huésped pues venga y reclame el saldo que se ha depositado, ¿verdad?, de la venta anteriormente, pues este se podrá aquí a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí, entonces, y este pues lo encontramos regulado, ¿sí?, en el artículo 872 de nuestro Código de Comercio. Entonces vamos a leer así rapidito lo que son los objetos de valor en un hotel. Los huéspedes tendrán derecho a entregar a los hoteleros dinero y objetos de valor para su guarda en concepto de depósito. Si te das cuenta, medio empezamos a hablar anteriormente, pero ahorita tenemos nuestro fundamento legal y es en el artículo 868. El hotelero pues podrá negarse a recibirlos cuando sean de excesivo valor en relación con la importancia del establecimiento o de un volumen desproporcionado a la capacidad de los locales. El depositario expedirá al cliente un resguardo, ¿sí?, el cual pues le podrá servir de respaldo. Entonces, continuemos con nuestras diapositivas. Bueno, tenemos entonces aquí nuestras preguntas, ¿verdad?, ya correspondientes a la semana número 9 de nuestro curso de Derecho Mercantil 3. Si te recordarás, ya llevamos 15 preguntas con esta semana, el cual pues para deberte que tú las puedas responder y estudiar, ¿sí?, en el momento oportuno que tú consideres. Y estas pues también pasan a ser parte del segundo parcial. Si te das cuenta, ya nos falta poco para terminar.